Bienvenidos una vez más a la historia de Wuthering Waves, el resumen que te cuenta todo lo ocurrido en caso de que se te olvide o necesites refrescar la memoria. Desde la última vez que nos vimos, el juego atravesó por varios cambios y mejoras. El texto de los diálogos, que antes aparecía cortado cuando superaba el tamaño de la caja de diálogo, ahora aparece completo en pantalla. Algunos nombres de eventos, misiones, enemigos y demás cambiaron para ser más consistentes, como el Sin Corona, que pasó a llamarse Destronado, y una nueva región, el Monte Firmamento, ha sido añadida, así que sin más que decir, comencemos. Abrimos con Jin Shi escalando el Monte Firmamento en busca de Yue. Las feroces ventiscas le golpean el rostro mientras que memorias le invaden. Recuerdos sobre un brote de disonancias atacando una aldea y soldados peleando. Un refugio lleno de aldeanos inocentes, adultos, niños y un bebé incluso tiemblan de terror, rezando que lo peor pase pronto, pero las disonancias los encuentran y masacran a todos. La madre del bebé logra sobrevivir lo suficiente para proteger con su cuerpo a su hija, pero acaba por sucumbir eventualmente. Abandonada en la nieve, la bebé no tiene probabilidades de sobrevivir, pero es salvada milagrosamente por Yue, quien la lleva consigo. Jin Shi es transportada por esta visión nostálgica a la posguerra de la batalla de la luna creciente, cuando aún respondía al nombre de Shi. Chang Li se encuentra con ella, aconsejándola antes de su nombramiento como magistrada. Jin Shi comienza a ascender una vez más la montaña, como en su momento ascendió las escaleras de Jinzhou para convertirse en su líder. Allí, frente a los ciudadanos, Yue la renombró Jinshi, magistrada de Jinzhou. Entretanto, tras la batalla contra el tren odiano, la errante se reúne con Yang Yang y Chiya. ¿Recuerdan la pequeña bestia que surgió al final de la pelea? Bueno, según Baiya, esta es la fuente del espacio o ente detectado dentro de nuestro cuerpo y la responsable de consumir las frecuencias que absorbemos. Esta criatura es una suerte de eco que capturamos en algún punto, incapaz de manifestarse por su cuenta y conectado a nuestro cuerpo permanentemente, por lo que cualquier daño recibido por una será sentido por la otra. Por otro lado, el exceso de la energía devorado por la pequeña acabó volviéndose un poder que ahora podemos manipular, lo cual explica la forma que adquirimos durante la pelea contra el Sin Sueño. Aparentemente en otros países hay ecos capaces de actuar por cuenta propia, y Yang Yang especula que este se podría tratar de uno de ellos. Desafortunadamente ni la errante ni el eco recuerdan de dónde se originan, debido a que solo poseen memorias posteriores a su primera manifestación. El bodoque volador con cara de comida de emergencia se pone un poco pesado pidiendo que lo nombremos, ya que no le copa que la tratemos de pequeñita, así que la llamamos Abby. Vale destacar que este es el momento donde el errante se presenta con el nombre que le pusimos al inicio del juego, indicando que, ya que no recuerda su nombre original, este será su nombre de ahora en adelante. Mientras almuerzan, Abby y la errante hablan sobre un sueño que tuvieron la noche anterior. En él, Yue nos llevaba al Monte Firmamento en medio de un ataque de DTs. Para proteger a los habitantes, Yue ralentiza el tiempo, aunque esta anomalía no nos afecta a nosotros. La charla es interrumpida por un par de ancianos que nos escuchan sorprendidos. Según ellos, Monte Firmamento es donde se originó la primera gente de Jinzhou, pero nadie puede llegar a él debido a la densa niebla que lo rodea. Abby siente un aroma proviniendo de esa dirección, como una energía pulsando a la distancia, y como esto podría ser una pista sobre nuestro pasado, decidimos trazar nuestro nuevo destino. Hablando con Sanhua, descubrimos que Jin Shi partió hacia Monte Firmamento durante nuestra pelea con el tren odiano, y que aún no se sabe nada sobre ella. Si deseamos ir allí, requeriremos la ayuda de la guía de caminos, que nos aguarda en el puerto. Al llegar, nos topamos con una mujer pelirroja con un paraguas. Se trata de Chang Li. Resulta que ella será nuestra guía. Ella nos cuenta una vieja historia sobre Monte Firmamento acerca de un leñador que, caminando por las montañas, se topó con dos personas jugando Weichi, y cautivado por su juego se quedó observando. Al regresar a su hogar, se topó con que todo había cambiado. Aunque el leñador solo había pasado mediodía en la montaña, el tiempo allí fluía distinto, y más de un siglo había pasado en su aldea. Aparentemente la montaña extrae un costo para abandonarla, y por cada día pasado allí, 10 días son restados de tu esperanza de vida. Actualmente, anomalías temporales plagan la isla, y Chang Li teoriza que podría deberse a que Yue fue aprisionada por el Fraxidus. La última vez que vio a Jinshi, Chang Li notó que estaba cubierta de escamas, y que sus poderes se habían debilitado, probablemente como consecuencia del estado de Yue. Así que, costo o no, estamos dispuestos a ayudarla. Ponderando sobre las intenciones del Fraxidus, Chang Li recuerda la leyenda de cierta persona que no se veía afectada por las distorsiones del Monte Firmamento, y que caminaba lado a lado con Yue. Una vez más, esta podría tratarse de una pista sobre nuestro pasado, lo que nos da un motivo más para aceptar este viaje. Una vez en la isla avanzamos, pero nuestro camino es cortado por un puente colapsado.
Descubrimos una maquinaria extraña perteneciente a la corte de Jiting capaz de simular los poderes temporales de Yue, el cronoclasificador. Changli pondera sobre lo extraño que resulta que una invención tan intrincada no se haya esparcido fuera de este lugar, tomando en cuenta que su presencia aquí indica que su creador pagó el precio para salir, y aunque muriera, existen otros miembros de la corte que deberían haber podido replicar esta tecnología. Tal vez esto indique que solo funciona dentro de los confines del Monte Firmamento. Más extraño aún, por degradado que se encuentra el equipamiento, alguien ha estado haciéndole mantenimiento y aún se encuentra funcional. Restaurando el puente, la presencia del Fraxidus no nos es sorpresiva. Barreras temporales impiden el acceso a la zona interior del monte, y aunque parecen afectar a Changli, a nosotros no nos afecta. Dentro, el tiempo realmente está fuera de orden, congelando por completo en su lugar a todo ser vivo, confirmando que Yue se encuentra captiva. Juntas nos dirigimos a Villa Arcoiris, conocida como Hongshen en todas las otras versiones del juego. Sí, por algún motivo la versión en español es la única que tradujo el nombre. Allí reconocemos el lugar de nuestros sueños, y Changli propone la hipótesis de que tal vez se haya tratado de memorias y no de un simple sueño. El pueblo se encuentra completamente invadido por matones del Fraxidus, pero Changli detecta un rastro de resonancia proveniente de Jinshi. Las pistas parecen indicar que fue ella quien ayudó a evacuar a los civiles durante la pelea, y tras la cascada encontramos una puerta sellada. Tras ella nos topamos con el refugio de los ciudadanos de Hongshen, donde conocemos a su alcaldesa, Xin Yi. Lamentablemente, acabamos de perder a Jinshi, quien partió hace 15 minutos hacia el Paso de la Verdad, un lugar que solía albergar una sede de la corte de Jiting. Resulta que fue ella quien desactivó la anomalía temporal dentro del refugio, pero como Jinshi recibe sus poderes de la resonancia de Yue, sus habilidades se están debilitando. Según Xin Yi, Yue se encuentra dentro de la cámara Mianlong, donde normalmente descansaría, y ya activaron el mecanismo de defensa que les permite localizar al Fraxidus en sus alrededores para eliminarlos. El único problema ahora es que para entrar a ver a Yue necesitamos la llave cifrada, y esta se encuentra dentro del Paso de la Verdad, así que toca ir a buscarla. De camino, Changli nos cuenta sobre la relación entre Jinshi y Xin Yi. Jinshi fue descubierta por Yue de bebé y elegida por su habilidad de resonancia. En el ayuntamiento todos ayudan a criarla, incluida Xin Yi. Una vez en nuestro destino nos adentramos hacia el Paso de la Verdad, sorteando hologramas de DTs, tras lo cual una puerta nos bloquea el paso. Para avanzar debemos destruir las piedras de flama dispersas a lo largo de la cueva. En el trayecto encontramos documentos que narran la investigación de la corte de Jiting sobre Yue y la anomalía temporal. En resumen, estos reportes hablan sobre Yue y la cámara de Mianlong, determinados respectivamente como C001 y C002. Parece ser que en el pasado, cuando Yue apareció para salvar al Monte Firmamento, ya se encontraba herida. Como consecuencia, no pudo exactamente retroceder el tiempo debido a que su frecuencia es inestable. La cámara Mianlong sirve para que Yue recupere sus fuerzas, pero no puede curarla del todo. La corte de Jiting logró obtener una audiencia con Yue gracias a una persona misteriosa, al parecer la errante antes de perder su memoria, y confirmaron que en efecto Yue perdió uno de sus programas temporales, que resulta una selección de palabras muy interesante, ya que podría implicar que los centinelas cumplen la función de programas dentro de este mundo. Dos aspectos que destaca el investigador son que el defecto que sufre Yue no puede ser arreglado y que la diferencia temporal dentro y fuera del monte cada vez es mayor, es decir que si Yue muriese, esta ola temporal podría ser liberada y causar destrozos en todo Jinzhou. Los cronoclasificadores fueron creados como medios artificiales para intentar restaurar el comando de Yue sobre estas anomalías para realinear el tiempo del Monte Firmamento con el exterior. Lamentablemente nunca funcionaron como se esperaba, ya que estos aparatos tienen un rango limitado, así que la única otra solución existente sería encontrar un resonador capaz de ejercer un segundo despertar. En teoría, cuando dos entes poseedores de un poder de resonancia colisionan, el más débil puede exceder sus límites y luego obtener este segundo despertar, aunque es extremadamente peligroso debido al riesgo de overclock. El overclock es un concepto que tocamos brevemente la vez pasada porque en la 1.0 no se explora muy a profundidad, pero en esencia es lo que ocurre cuando un resonador sobrepasa sus límites físicos o mentales, entrando en un estado donde pierden por completo el control. Todos los personajes tienen un reporte de overclock en su perfil que detalla su riesgo de entrar en este estado y cuán catastrófico sería si lo hicieran, como Sanhua, que cuando esto le ocurrió desató una tormenta de nieve. De no detenerse es evidente que incluso puede cobrarse la vida del usuario. Un segundo despertar básicamente obliga al resonador a acercarse tanto como puede a este estado sin entrar en él, generando otro evento como el que le dio sus poderes en primer lugar, aumentando sus habilidades.
Todo esto es importante porque este choque entre Yue y un hipotético resonador para generar el segundo despertar suena muy similar a la profecía de Jinshi peleando contra la Centinela. No solo esto, sino que durante los experimentos de la corte de Jiting, el único caso de éxito en sus experimentos fue cuando el errante dio una orden a Yue, que transmitió cierta energía al cronoclasificador, o sea que debimos de tener alguna conexión cercana a ella en el pasado. Finalmente alcanzamos a Jinshi, quien se encuentra debilitada por el sobreuso de su habilidad. Aunque le preocupa nuestra presencia en el monte firmamento, le explicamos que la distorsión temporal no tiene efecto sobre nosotros, y nos disponemos a hallar a Yue para obtener respuestas, convenciendo a Jinshi de que no está sola y no tiene por qué cargar con todo. Habiendo desactivado todas las piedras de flama, al fin podemos atravesar la puerta para llegar a la llave cifrada necesaria para entrar a la cámara donde yace Yue. Tras obtener la llave, el Fraxius ataca y mientras nos elevamos en el ascensor, Changli se queda atrás para retenerlos. Regresamos a la cueva donde usamos la llave para abrir la cámara y Shinji nos cuenta que descubrió cómo fue que el Fraxius aprisionó a Yue. Resulta que usaron la investigación de la corte de Jiting y modificaron varios cronoclasificadores para generar un campo capaz de contener a Yue, aprovechando su herida, evitando que pudiese recuperarse lo suficiente para escapar. Al compartir nuestros descubrimientos con Shinji, ella teoriza que Yue debe haber criado a Jinshi lejos del monte firmamento dentro de Huanglong con la intención de que algún día pudiese restaurar el programa temporal. Jinshi está determinada a ayudar a Yue, aunque eso signifique pelear contra ella y arriesgar un segundo despertar. Nos dirigimos hacia el norte descendiendo por una cueva donde el agua parece congelada en el tiempo. Hallamos una barrera y tras ella vemos a Yue, pero para liberarla debemos destruir la piedra de llamarada. En nuestro trayecto encontramos un libro que narra la leyenda de una madre que fue perseguida por las disonancias tácitas y cómo dio su vida para ahuyentarlas de su hija a un bebé. Lamentablemente, pese a su sacrificio, la pequeña acabaría falleciendo entre la nieve de todos modos. Pero sus llantos alcanzaron a Yue, quien apareció para derrotar a las DTs y usando sus poderes y la distorsión temporal del monte firmamento, revivió a la niña, quien es nada más y nada menos que Jinshi. Ella razona que tal vez Yue la salvó sabiendo gracias a la profecía que ella aún tenía un propósito que cumplir. Sea así o no, ella está agradecida con la Centinela, y aunque echarse atrás aún es una opción, ella no piensa acobardarse. Lo que es más, salvar a Yue, por arriesgado que pueda resultar, también podría ser la clave para salvarse a sí misma. Luego de romper el sello liberamos a Yue, quien efectivamente nos reconoce, llamándonos Árbitra. Lamentablemente nuestros temores son reales y las heridas de Yue son severas. Ahora le queda poco tiempo de vida y tal como indicaban los documentos, su muerte arrastrará a Jinzhou con ella, retorciendo pasado y futuro juntos para siempre. Sin más opciones, Yue planea usar lo que le queda de energías para congelar el tiempo dentro de Jinzhou, con la esperanza de que en el futuro la gente de Huanglong encuentre la solución. Jinshi propone el segundo despertar como solución, lo que le permitiría invocar el mandato temporal, pero Yue argumenta que, si errasen por el más mínimo margen, ella entraría en overclock, siendo eternamente despedazada y remendada por la anomalía temporal. Pese a esto, Jinshi está determinada y Yue accede, pidiéndole al errante que cuando llegue el momento adecuado, le dé la orden de transferir el mandato temporal a la magistrada, lo que nos da a entender que la protagonista realmente tiene un rol enorme en este mundo, y que su conexión con los centinelas es profunda. Yue asciende a la cima del monte y escalando tras ella, Jinshi, así bautizada en nombre a Jinzhou, recuerda su pasado y todo lo que la guió hasta este momento. En la cumbre, Yue revela su esfera sonora, la cual solo nosotros podemos abrir. Consultando con Jinshi una última vez, su determinación no flaquea y una vez dentro inicia la pelea entre magistrada y centinela. Yue congela el tiempo y lanza un poderoso rayo con sus fauces, pero Jinshi logra recuperar su movilidad y crea un escudo para defenderse. Relámpagos llueven sobre el campo de batalla, y Yue arroja todo lo que tiene contra su resonadora. Deteniendo una vez más el tiempo, Yue pide permiso para traspasar el mandato temporal a Jinshi, y una vez que damos nuestra aprobación, un orbe de luz se manifiesta frente a ella. Al tocarlo, Jinshi grita de dolor. Su piel se agrieta y su brazo parece desintegrarse, pero su fuerte voluntad la ayuda a sobreponerse, consiguiendo revertir la anomalía que aquejaba a Honshen. Los pájaros retoman su vuelo y la gente comienza a moverse una vez más. Jinshi pierde la conciencia, pero se encuentra bien, y Yue al fin está dispuesta a contestar todas nuestras preguntas. Según ella, la errante es su árbitra y antigua ama, habiendo vivido junto a nosotros los tiempos cuando fundamos Jinzhou. Pero en cuanto a nuestra identidad original o motivo de nuestra amnesia, no tiene respuestas.
En cuanto a todo lo ocurrido, lamentablemente Yue no podía tomar acción por su cuenta, ni pasar el mandato temporal sin nuestra aprobación, por lo que era menester nuestra presencia. Ahora que el traspaso está completo, Jinji se ha vuelto la verdadera líder de Jinzhou. Yue decidió no contarle sobre la posible solución al problema previamente porque era importante que Jinji llegara a esta conclusión por su propia cuenta, para obtener la confianza de liderar. Por último, aunque la anomalía fue restaurada, los habitantes de Hongshen todavía no pueden salir de la isla sin experimentar el incremento temporal. Yue reconoce algo inusual dentro de nuestra marca tácita, y al salir Abby, reconoce el olor de la centinela como aquel que sentía a la distancia. Yue no parece conocer a Abby, pero asume que si se encuentra en nuestro interior ha de ser porque así lo queremos. Al consultar sobre dónde podemos obtener más respuestas, Yue nos recomienda que investiguemos la Costa Negra, ya que ese es el origen de nuestro viaje en este mundo, tras lo cual se retira no sin antes mencionar que las olas turbulentas o Wuthering Waves nos guiarán hacia nuestros inicios. La paz regresa a Monte Firmamento y el futuro parece prometedor por primera vez en mucho tiempo, pero a la distancia, Frolova nos vigila, acompañada por otro miembro del Fraxidus. Ella menciona algo llamado el proceso de despertar del resonador artificial, el cual se encuentra a su alcance ahora que han confirmado que un segundo despertar es posible, y que puede otorgar poderes similares a los de un centinela. Ambos se retiran no sin antes mencionar que el momento llegó y es hora de liberar a Scar. Ahora que Hongshen regresó a la normalidad, nos encontramos paseando por la ciudad, cuando nos detenemos frente a un cuentacuentos ambulante. El hombre cuenta la historia de un leñador que se detiene en medio de su descenso por la montaña para jugar Weichi con un gurú. Absorto por el juego, el gurú incita al leñador a regresar a su hogar. No habiendo notado el paso del tiempo, el leñador hace caso, pero al voltearse se topa con que el tablero estaba roto y en lugar del gurú se hallaba una pila de huesos en descomposición. Eventualmente regresa a su pueblo al pie de la montaña, pero en lugar de su pequeña comunidad se topa con una bulliciosa ciudad. El leñador habla con una persona y al descubrir la fecha en la que se encuentra, se desespera al llegar a la realización de que 100 años habían pasado, y con ellos todos sus seres queridos habían fallecido. El público se encuentra incrédulo, ya que esta historia es imposible, pues si el leñador era de Hongshen, al salir de allí, 100 años de tiempo debieron haberlo golpeado de inmediato, pero el cuentacuentos insiste en que la historia está basada en hechos reales, y que si Yue se alimenta de la energía de estas tierras, entonces es posible que el protagonista de su historia hiciese lo mismo para vivir. Changli aparece a nuestro lado, y sin decir ni una palabra nos deja un sobre en la mano, desapareciendo de inmediato. Dentro se encuentra un acertijo. Para deducirlo, charlamos con los locales, pero las opiniones de la gente parecen bastante divididas sobre Changli. Pese a esto, obtenemos nuestra respuesta. El acertijo habla del lugar más alto en la ciudad a las primeras horas de la tarde. Shen Yi aparece para hablar con nosotros para agradecernos por todo lo que hicimos por Hongshen. Habiendo visto que interactuamos con sus ciudadanos, le preguntamos sobre Changli, pero ella nos deja en suspenso, diciendo que sería mejor preguntarle a la persona en cuestión. Es decir, que apareció para decirnos absolutamente nada. Tras alcanzar el punto más alto de la ciudad, vemos unos anillos a la distancia y en su dirección un pequeño pabellón, que es el lugar de nuestra reunión. Una vez allí, nos encontramos con Changli, quien nos felicita por resolver su acertijo. Sobre la mesa se encuentra un juego de Weichi a medio progresar. Ella nos pregunta si lo reconocemos, pero como se puede esperar de una persona con amnesia, no nos suena de nada. Changli menciona la leyenda que escuchamos en la ciudad de parte del cuentacuentos y procede a contarnos una versión distinta. Hace siglos, un cultivador taoísta conoció y se hizo amigo de una visitante en Monte Firmamento. Un día se encontraban jugando una partida de Weichi cuando un leñador perdido se topó con ellos y, cautivado por su destreza en el juego, notó tarde que la cinta atada en su canasto se estaba descomponiendo. Entrando en pánico, causó que las piezas cayeran al suelo, interrumpiendo la partida, pero la visitante, lejos de enojarse, lo ayudó a encontrar su camino a casa, desapareciendo tras ello. Años después, el cultivador taoísta ya se había convertido en todo un gurú, y regresó al Monte Firmamento, reencontrándose con su amiga, quien no había envejecido ni un día. Ambos retomaron su partida interrumpida y la leyenda cuenta que ella impartió el secreto de su inmortalidad a través del posicionamiento de las piezas en el tablero. El juego frente a nosotros se trata de esa misma partida, aunque le faltan los últimos 20 movimientos. Junto a este críptico juego dejaron un mensaje que indica que la solución contiene la respuesta a la crisis temporal que azota la región. Changli equipara esto a lo que la leyenda dice, ya que solo la centinela en su pleno poder posee la habilidad de controlar el tiempo, y que para un mortal poder hacer algo similar ciertamente sería equivalente a ser inmortal.
El hombre de la leyenda se trata del maestro de Changli, Xuan Miao, por lo que para ella esto es más bien personal. Bien podría ser que descubran algo que les permita curar a Yue, pero también podría tratarse tan solo de un memento de su maestro. Tras haber descartado los lugares menos probables para la ubicación del registro, Changli sugiere un nuevo destino. En el camino rememora fragmentos de su infancia, y cómo la gente solía sentarse a observar cómo caía la nieve al llegar el invierno, pero ella nunca pudo participar, ya que su forte derretía la nieve rápidamente. Sus pensamientos son interrumpidos por Abby, que detecta DTs atacando a alguien cerca. Dentro de una cueva cercana nos topamos con un pionero siendo atacado por las disonancias y tras rescatarlo, Changli cuestiona sus motivos para entrar en Monte Firmamento, ya que pese a que la crisis fue resuelta, el área aún está restringida y solo se puede entrar con un permiso. El explorador clama haber venido hace mediodía a investigar la leyenda del monte, pero al intentar salir fue atacado. Además menciona a alguien llamada Fuling antes de perder la conciencia. Al regresar a Hongshen, un aldeano reconoce al hombre como Wu Li, un pionero que apareció hace poco molestando a los ancianos locales haciendo preguntas sobre la leyenda de la inmortalidad, al punto que ahora lo evitan. Hablando con otra pionera llamada Zhou Ning, nos enteramos de que la tal Fu Ling es la novia de Wu Li, con quien vino de visita a la ciudad de vacaciones. Hallamos a Fu Ling preocupada por Wu Li, quien en medio de explicarle la situación colapsa. Tras conseguirle un médico, hablamos con Fu Ling, quien nos aclara la situación. Ella solía ser una pintora de paisajes y viajaba junto a Wu Li, pero contrajo una enfermedad incurable que la debilitó al punto que ya no puede moverse demasiado. Wu Li se obsesionó con encontrar una cura, y tras escuchar sobre la leyenda de la inmortalidad, usó sus vacaciones como excusa para investigar una posible solución. Fu Lin estuvo esperando a Wu Li por una semana, pero para él solo había pasado mediodía, por lo que deducimos que lo que halló se trata de una anomalía temporal no resuelta tras que Jinji heredara el mandato temporal. Fu Lin nos pide que eliminemos la anomalía pese a que esta podría ser su única esperanza de comprar más tiempo junto a su pareja, pues dentro de la anomalía, si bien su enfermedad no se curaría, al menos no progresaría. Pero ella considera que esa no es la respuesta correcta al problema, ya que la muerte simplemente es parte de la vida. Tras reportar nuestros hallazgos a Xin Yi, llegamos a la conclusión de que la anomalía temporal que afectó a Wu Li tuvo que haber aparecido cuando éste exploraba las montañas, debido a que los Rangers de medianoche estuvieron patrullando el terreno y no hubo reportes de nada similar. Es decir, que algo debe haber ocurrido para ocasionar esto. Changli denota que claramente Wu Li está escondiendo algo, ya que no pudimos identificar la fuente de sus conocimientos sobre el Monte Firmamento, pero el lugar donde lo encontramos coincide con el final del rastro de los registros del juego de Weiqi. Aún dispuestos a cumplir nuestra promesa de ayudar a Changli, decidimos acompañarla a investigar. Al llegar al campamento de Wu Li, encontramos su diario, que detalla el progreso de la enfermedad de Fu Lin. Habiéndose dado cuenta que la enfermedad no tenía cura, Wu Li acabó por cruzarse con el Fraxidus, quienes hicieron un trato con él. A cambio de que usara su identidad como pionero para obtener cierto objeto en el Monte Firmamento, lo dejarían usarlo para salvar a Fu Lin. Allí también yace una carta de Fu Lin para su novio, donde revela que el viaje que planeó junto a Wu Li fue tan solo una excusa para hacerlo ver todos los paisajes que habían prometido ver juntos, pues ella sabía que no mejoraría, y su único deseo es que su amado siga adelante sin ella. Esto confirma las sospechas de Changli, ya que Fu Lin ya aceptó su muerte, y no quiere robarle su futuro a Wu Li. Avanzamos por la montaña y hallamos un tablero de Weiqi. Al repararlo, memorias del pasado se manifiestan. Se trata de una conversación entre Xuan Miao y nosotros al reunirnos tras 20 años para finalmente acabar el juego prometido. Aunque Xuan Miao admira nuestra proeza, teme que no vivirá lo suficiente para vernos cumplir nuestros objetivos, y confía el futuro a su aprendiz. El Fraxidus aparece para atacarnos, y durante la batalla aprovechan para entrar a la esfera sonora que se manifiesta. Siguiéndolos, nos separamos de Changli, y aparecemos en un lugar recubierto de nieve. De repente escuchamos los gritos de una niña, y al llegar a la escena vemos cómo esta derrota unas disonancias con su forte, que la recubre en llamas. Al acercarnos, reconocemos que se trata de una versión más joven de Changli, quien se crió sola en estas montañas luego de que las DTs destruyeran su pueblo, siendo ella la única sobreviviente. El forte de Changli es poderoso, pero también la lastima a ella, por lo que el maestro de la aldea le advirtió de usarlo con cuidado, pero si no lo usa podría morir ante una DT. De un modo u otro, su habilidad consumirá su vida, pero ella quiere crecer para volverse a alguien capaz de defender a los demás. Avanzando, nos topamos con la imagen de Changli adulta. Cambiando de perspectiva, vemos lo que nuestra Changli está haciendo. Tras entrar a la esfera y separarse de nosotros, ve a los ecos de su pasado a lo largo del camino. Memorias de cuando era una niña hambrienta buscando alimento en las montañas, sobreviviendo por su cuenta, tratando de aprender a controlar sus llamas y usándolas para salvar a una pobre anciana que le aconseja ir a la ciudad para forjarse un futuro. También presenciamos el primer encuentro entre Changli y su maestro,
Durante una lluvia, Xuan Miao tomó refugio en el escondite de Chang Li, y este le dio raciones como agradecimiento. Chang Li lo siguió para agradecerle y suplicarle volverse su aprendiz. Ambos dialogan sobre lo que significa vivir en un mundo pleno y próspero. Para Chang Li, que nunca tuvo nada, esto significa vivir una vida independiente donde existe un lugar al que puedas llamar hogar. Al ver las llamas de Chang Li, Xuan Miao decide acogerla para cultivar su intelecto y ayudarla a controlar su forte, ya que de lo contrario la consumiría eventualmente. Pero bajo su tutela podría volverse una fuerza para el bien. Un fénix capaz de traer paz al mundo y volverlo un lugar próspero. Es por esto que su maestro la bautizó Chang Li, que significa llama eterna. Años después, Xuan Miao se encuentra en el lecho de su muerte, pero no se va sin antes recordarle su cometido a Chang Li, pidiéndole que encuentre a su antigua amiga, ya que ella es la única que puede cambiar este mundo, y que cuando llegue el momento contaría con su ayuda. De regreso con la errante y Chang Li chiquita, ella parece recordar algo, pero no está segura de qué. Incluso parece reconocernos por un momento, tal vez desde el lejano futuro. Atravesando la puerta, el último mensaje de esperanza hacia el futuro de Xuan Miao resuena en los oídos de Chang Li, quien se reencuentra con nosotros. Pero el feliz momento es interrumpido cuando el Fraxius aparece huyendo de una DT que congela todo a su paso. Aunque combinamos nuestras fuerzas para eliminarla, más aparecen en su lugar, emanando una ráfaga gélida que comienza a helarnos el cuerpo. Chang Li se dispone a atacar, pero temiendo que haga algo imprudente la tomamos de la mano. Sin embargo, Chang Li posa sus dedos sobre nuestro rostro. Su calor nos envuelve, derritiendo la fina capa de hielo, y Chang Li nos pide que dejemos el resto en sus manos. Una enorme lluvia de fuego cae sobre los enemigos, derrotándolos y engullendo la esfera sonora. Una lluvia de plumas carmesí comienza a llover sobre Hong Sheng, mientras que Fu Ling y Wu Li observan. Al regresar, le contamos lo ocurrido a Xin Yi, que concluye con que el motivo de que no pudieran encontrar la anomalía era debido a que se había escondido dentro de la esfera sonora. Al destruirla, la anomalía desapareció por fin. Ya recuperado, hablamos con Wu Li, quien revela que han pasado 5 días desde que partimos, y desea disculparse por las molestias ocasionadas. Él y Fu Ling decidieron continuar sus viajes juntos, y aprovechar el tiempo que les queda hasta el final. Pese a que están listos para afrontar la eventual muerte de Fu Ling, les recordamos que no deben olvidar que hay gente que los quiere ver felices, y que no deben bajar los brazos. Chang Li les entrega una lista de médicos capaces de curar su enfermedad, cosa que, pese a ser difícil, no debería ser imposible. Chang Li y Xin Yi deciden encargarse del resto, por lo que vamos a descansar. 2 días después hablamos con Xin Yi, que nos comenta que, si bien aprendieron a los miembros del Fraxius, algunos escaparon. Además, nos entrega un mensaje de parte de Chang Li, que nos espera en el pabellón del Monte Firmamento. Preocupados por el bienestar de Chang Li, nos reunimos con ella, esperando que no se haya excedido en el uso de sus habilidades. Ella nos cuenta los finos detalles detrás de la historia de su maestro. En el pasado, la extranjera rescató a Xuan Miao de un brote de DTs. Habiendo percibido que se trataba de alguien especial, investigó la historia del país, descubriendo que en ella aparecía una figura recurrente familiar. Tras varios años, se volverían a cruzar para seguir su partida de Weiqi, dando luz a la leyenda de la inmortalidad, probablemente promulgada por el leñador. Las pistas tenían 2 propósitos. Por un lado, la esfera sonora servía como trampa para que una vez que el flujo temporal se corrigiese, aquellos avaros en busca del mandato temporal no pudiesen salir. Pero además, esta era la última prueba de Xuan Miao para Chang Li, ya que solo ella sería capaz de eliminar la esfera sin lastimar a nadie. Además, Xuan Miao quería que su aprendiz conociera a su querida amiga. Reflexionando sobre las memorias de Chang Li que observamos dentro de la esfera sonora, ella nos asegura que no hay nada de lo que preocuparse. Si bien en ese entonces era una huérfana sin esperanzas para un futuro, ahora su forte no presenta un peligro para ella, ya que aprendió a controlarlo. A pedido suyo, jugamos una partida de Weiqi, al igual que alguna vez hicimos con su maestro hace mucho tiempo. Después de todo, Chang Li ha decidido tomar todo lo que aprendió y pasarlo a la siguiente generación para crear el mundo que ambiciona. La versión 1.1 sirvió sin lugar a dudas como un epílogo para la primera historia, finalizando varios de los puntos de la trama que habían quedado sin resolver, mostrándonos más de Jinshi, que había sido una figura bastante misteriosa hasta este punto, e introduciendo propiamente a Chang Li y su hermosa historia sobre cómo buscar un motivo para vivir y no rendirse en la vida solo porque las cosas no lucen prometedoras. No puedo esperar a ver qué nos depara en el futuro de este increíble juego, y espero que me acompañen en este viaje mientras vamos descubriendo la historia de Wuthering Waves. Eso fue todo por esta ocasión, nos vemos hasta la próxima.